Hola amores, bienvenidos a un vídeo de dioses o diosas en el que os voy a contar un poquito de la historia del personaje y al final del vídeo le vamos a dar dos perfumes, un perfume nicho y uno comercial, de esos que nos inspira la personalidad del personaje del que os cuento, del que os hablamos. Hoy vamos a ver un personaje que podría ser parte de esas diosas oscuras que, aunque está en la mitología romana, tiene pues un lado oscuro y un poco malvado. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de Circe. Homero es quien nos refiere bastante de ella, ya que hace todo un capítulo en el que aparece Circe en la Odisea, donde Jasón y los argonautas van a caer en la isla de Ea, en donde se encuentra Circe. Circe es una diosa de la magia en la que era hija del dios Helios, dios Sol, y la oceánide Perseis. Circe vivía en un principio sola en lo que era pues una isla del Mediterráneo, una hermosa isla en la que, bueno, pues la gente, los hombres que caían en ella, pues encontraban o podían encontrar ese precioso palacio en el centro de la isla que era como todo un paraíso. Imaginaros un palacio de columnas romanas donde hay banquetes, fiestas y ese tipo de cosas. Y allí se encontraba la diosa Circe. En este caso, la mayoría de las veces cuando nos la retratan es una mujer bella, hermosa, muy hermosa, que la mayoría de las veces va prácticamente tapada con un lino de cintura para abajo, el resto en su preciosa desnudez. Circe tiene el poder de la magia. Y pues era un poquito, digamos, sensible, ya que precisamente cuando los marineros que iban a caer en su isla, pues la ofendían de algún modo, Circe los convertía en animales. Por eso el camino hacia el palacio de Circe, de aquellos marineros que caían en su isla e iban hacia este palacio, se iban encontrando con bestias, osos, leones, tigres, cualquier tipo de animal. Pero lo malo es que, bueno, lo malo no, lo fantástico. Bestias salvajes que eran completamente mansas, inocentes. Claro, se trataban ni nada más ni nada menos que de todos esos marineros que habían caído en la isla Ea y habían ofendido de algún modo a Circe, y los pobres allí estaban entre las criaturas de la isla. Precisamente Homero relata cómo Jasón y los argonautas llegan a la isla y se adelantan los hombres de Jasón a recorrer la isla, a ver de qué se trata, y se encuentran con Circe, la cual también los transforma en animales, y tiene que ir Ulises posteriormente con la ayuda del dios Hermes a tratar de salvarlos. Lo consiguen y continúan su viaje. Sin duda, el personaje de Circe viene a ser un personaje sumamente interesante, que sería muy chulo hacer nuevas historias de una diosa, hija de dioses, la cual pues posee este poder de la magia, sensible o no a los encantos masculinos, que se ve que era fácil ofenderla porque tenía una gran colección de animales. Qué guays, ¿no? No hace falta ni amaestrarlo, ya lo están. Así que creo que es una diosa tremendamente interesante, femenina y de gran poder. ¿Diríais o no que se trata de una diosa oscura, puesto que maltrata un poquito a los hombres, ¿verdad? Pues he traído dos perfumes mágicos para la diosa Circe. Para empezar, tengo aquí en mis manos un juguetito, un perfume de perfumería nicho, que es totalmente mágico porque se llama magia negra, Black Magic. Lo tengo aquí en este sobrecito que se llama Dark Tale. Aquí está, Dark Tale, en el que tengo esta magia de un perfume en estado sólido. Se llama magia negra. Aquí lo estáis viendo.
Y es el primer perfume que le doy a Circe, un perfume lleno de magia. Es alucinante lo delicioso de este perfume a base de naranja, toques de jengibre, especias y un fondo de canela y vainilla. Este perfume es para comerse, es completamente delicioso y desde luego tiene esa magia que te lleva a la perdición. Y como perfume de marca comercial, ya tenía ganas de encontrarle una diosa a este perfume y creo que es completamente perfecto para ella, ya que el perfume Pure XS for Hair, que contiene cuando lo vemos esta serpiente enroscada, da como la impresión de esto no puede ser nada bueno, ¿verdad que no? ¿O verdad que sí? Pues eso, pues es un perfume para volverlos locos, llevarlos a la locura y luego haces lo que quieras. Perfume con coco, vainilla y melocotón, toquecito floral de ylang ylang y ese toque inconfundible que lo hace irresistible de palomitas de maíz en un perfume que es la perdición, la magia, la perdición y la locura para muchos. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado. La historia de Circe es pequeña, pero se puede fantasear mucho con ella, ya que un personaje femenino de tal poder como la magia puede ser muy divertido, tanto en sus historias y más. Así que, amores, espero que te haya gustado. Otras historias en el canal las tienes por abajo y un par de propuestas por aquí. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.